Con ellos vamos a los dos le vamos a tratar de pedir que te explique si esto que estamos viviendo es simplemente casualidad o hay causalidad, y además qué hay que esperar de aquí en más, porque ya sabes, tus problemas son los nuestros y aquí nos dedicamos precisamente a tratar de revisarlos para ver, bueno, qué podés esperar de aquí en más. Acompáñanos, esta es la propuesta para hoy. Que es analista del mercado de telecomunicaciones, y de Enoch Aguiar, consultor y exsecretario de comunicaciones, iba a decir telecomunicaciones, por eso me quedé, de comunicaciones en el gobierno de Fernando de la Rúa, exacto, de la Alianza. Con ellos vamos a los dos le vamos a tratar de pedir que te explique si esto que estamos viviendo es simplemente casualidad o hay causalidad, y además qué hay que esperar de aquí en más, porque ya sabes, tus problemas son los nuestros y aquí nos dedicamos precisamente a tratar de revisarlos para ver, bueno, qué podés esperar de aquí en más. Bueno, ambos, bienvenidos. Es un gusto contar con ustedes. Les he presentado un pequeño desafío, ¿no es cierto? Tratar de explicar qué es lo que está pasando con las telecomunicaciones. Básicamente arrancaríamos por revisar la situación con los celulares, la telefonía celular. La pregunta básica que hacía era si esto es casualidad o hay causalidad. ¿Ustedes qué es lo que pueden decir a partir de esta pregunta como para disparar el tema? Quizás haya 4 causas a la vez. En clarito, inversiones, frecuencias, municipios y competencia. No hay casualidad para nada. Hay causalidad y hay 4 causas fuertes, ¿no? Una primera, inversiones. Efectivamente, las empresas celulares no han ofertado servicios por encima de lo que la demanda está pidiendo, sino que la demanda es muy fuerte y los ha empujado. No hay la inversión suficiente para atender las 35 millones de usuarios, 50 millones de líneas, lo que sea que digan las estadísticas que hay. No hay, cuando en el año 2000, 2002, 2003 había 2 millones de usuarios, ahora hay 40, no se han multiplicado las inversiones de manera igual, sabiendo además que antes había apenas llamadas telefónicas y tímidos SMS, y hoy en día tenemos que navegar en Internet a través del celular. Entonces, circula cualquier cantidad de datos, digamos, claro. Hace falta bastante más inversión para esto. 2, hay un problema de frecuencias. Las 4 empresas celulares tienen un tope de 50 megas de ancho de banda. Es como decir, voy a tener una ruta provincial, ¿no? Con estas manos, con 50 pequeñas manos para comunicarnos. Es el menor camino reservado, tienen eso como tope. El Estado no ha licitado más frecuencias y ese tope puede usar más de 50, no, entonces. Puede tener hasta 50, que tiene 50 solamente Movistar, Claro y Personal tienen un poco menos, alrededor de 42, 43. Quiere decir, usan un poco menos. Usan un poco menos, exactamente, y Nextel está solamente en algunas zonas del país. Entonces, nosotros tenemos ese tope de 50 megas por empresa. Otros países tienen 70, 80, 120. O sea, no podés, por la misma ruta en que hacías pasar antes bicicletas, que eran nuestras viejas comunicaciones de voz, hacer pasar ahora el mismo volumen o más de camiones Saab Scania. Si querés en las comunicaciones, la ruta queda chica. El Estado ahí tiene una parte de la culpa. Hay un problema con los municipios y una contradicción con la gente, porque la gente no quiere antenas, pero después quiere comunicaciones. Entonces, los municipios en algunos casos han puesto algunos reparos, unos son lógicos y otros son simplemente una máquina de facturar para hacerse de cobrar impuestos y cobrar impuestos, claro, cuando en épocas que no son de bonanza. Y por último, falta competencia. Están los 3 mismos de siempre, ya se juegan como en los dobles, acá serían los triples, ¿no? Pero uno hace un movimiento, el otro lo copia y no hay verdadera competencia entre ellos. Tienen un comportamiento un poco oligopólico. Dijiste 3 y nombraste 4 antes. Claro, lo que pasa es que Nextel tiene una franja muy chiquitita del mercado, no está en ahí se entendió. 1%. ¿Coincidís? Sí, yo coincido, creo que tal vez en otro orden, pero digamos, coincido con los 4 puntos que señala. A ver, ¿por qué lo del otro orden? Él decía inversión, decías... Sí. Espectro, antenas y competencia. Yo creo que acá hay un problema de espectro muy grande. La última vez que se otorgó espectro fue hace 13 años, 14, en el año 99. En ese momento... Vos decís que el principal problema es el limitante. Y que algunos están encadenados. O sea, lo que en ese momento se entregó el espectro que hoy está disponible
cuando había un 10% de la cantidad de líneas que hay hoy, cuando, como él bien mencionaba, esas líneas eran para hablar, el mensaje de texto apenas existía. Hoy agregamos datos, no en vano sentimos mucho la fuerza de los problemas de momento en que la venta de los smartphones y todos los teléfonos que se conectan a Internet explota y estamos, ya el año pasado solamente se vendieron 5,5 millones de teléfonos de esas características. Con un agravante, bueno, y además ahora tenemos números gratis, o sea, ahora es muy común ver gente que habla horas, tal vez, los chicos sobre todo. Entonces estamos evidentemente cargando mucho. Sobrecargando el tránsito de la autopista. De esa autopista que él mencionaba ya no son bicicletas y autos, que son camiones con acoplado. Y vamos a este punto, porque nosotros... Y perdóname que hay un punto que también es importante tener en cuenta, que es que el año pasado se iba a licitar parte de un espectro que era el que devolvía, como él mencionaba, había un tope de 50 MHz, cuando se fusionaron Movicom y Unifón y formaron Movistar, tuvieron que devolver el excedente porque no podían tener más de 50. ¿Y eso se iba a licitar? Y eso se iba a licitar, de hecho la licitación tardó bastante, se había devuelto en el 2007 y recién el año pasado se iba a reasignar y hoy está en manos de ARSAT, que es la empresa estatal, pero como no tiene operaciones, en realidad hay casi un 25% de ese espectro que ya de por sí era reducido que no se está usando. O sea, cerramos un carril, además, en esa autopista. Claro, ahí está, muy buena la imagen. Vamos a ver, porque abrevamos, vos tenés un blog que se llama... Comentarios. Lo vamos a ver, señor director. Simplemente, bueno, esta es la última actualización que tenés. La anterior, creo, en la que abrevamos, decía, hablabas precisamente del cielo encapotado. Sí. Creo que era la figura que... Sí, cielo encapotado. Vamos a ver precisamente un gráfico donde queda marcada esta referencia, digamos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Mira, acá lo que estamos viendo es cuál es el espectro que hay asignado en distintos países. En la primera barra es la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Siempre las recomendaciones son las más optimistas y, como podemos ver... Esto sería lo óptimo según... el Organismo Mundial de las Telecomunicaciones. Esto sería lo óptimo. Exacto. Después lo que tenemos todos usan por debajo de la mitad de lo óptimo. Exacto. ¿Pero no tienen menos problemas que nosotros hoy? Sí. Sí, o sea, los problemas realmente existen, pero no en la dimensión que tenemos nosotros. Esto es Estados Unidos, esto es el conjunto de la Unión Europea. Aquí está Brasil, en verde. En naranja lo que estás viendo es la referencia a Chile. Y aquí está Argentina, en celeste. ¿Y esta es la referencia que hacías vos de lo que quedó sin licitar en septiembre o no? Claro, o sea, no, en realidad no, está dentro de lo que se ve en celeste. Lo otro son las licitaciones futuras que se esperaban, donde en el caso de Argentina estaba la famosa 4G o LTE, y que de hecho está en varios países está en proceso de implementación. Ya lo vamos a ver después, tal vez en otro gráfico. Pero lo que tenemos es que Argentina tiene menos que Chile, que es un país con menos población, menos densidad, mucho menos, digamos, que Brasil, que Estados Unidos, etcétera. Y eso yo creo que tiene que ver con que, bueno, hace 14 años que no hicimos nada al respecto, en un mercado que crecía fuertemente en su demanda. Entonces ahí ya tenemos y esto que te mencionaba antes de ese espectro que hoy tiene ARSAT y que está fuera de uso. Entonces realmente ahí ya tenemos un problema que no va desde solución en el corto plazo, no porque no pueda hacerlo, sino porque, bueno, no sabemos cómo ARSAT va a usar ese espectro, ni tampoco hay fechas para futuras licitaciones. Yo voy a seguir con la imagen que ustedes usaron, ¿sí? La de la autopista, la arrancó Enoch con ella, ¿sí? Llegamos, hasta acá lo que habíamos dicho es que teníamos una autopista, que el tránsito aumentó fuertemente sobre esa autopista y que además, aportaba Enrique, uno de los carriles lo cerramos. Ahora, cuando hacemos referencia a que existen, digamos, disponibilidades técnicas para ampliar la autopista, ¿existe, digamos, podemos hacerle otra mano a la autopista? Sí. ¿O es una utopía pensar en eso? ¿Qué se necesita para que eso, digamos, se pueda hacer en el corto plazo o se necesita inversión? Porque digo, y acá está mi miedo y déjame introducir esto. Yo lo que veo en el sector de telecomunicaciones, veo que existe el peligro de que la Argentina repita la política que se dio en materia energética. En materia energética estaba clarísimo que íbamos hacia una crisis y que íbamos a tener que importar
caro además, como nos está pasando ahora y les está llegando las boletas a los usuarios que vivían en una nube y no se daban cuenta cuando les estábamos hablando de esto. Pero ahora si mirás tu boleta, agarrá tu boleta de gas y vas a ver que dice costo del gas importado y te lo están cobrando a vos. Una decisión que tomaron ellos, que no se preocuparon cuando la producción de gas caía y ahora importan gas, algunos de manera muy cara, como el que viene por barco, y te lo facturan a vos. O sea, socializamos la pérdida con vos. El que está atrapado en eso sos vos. Corremos el riesgo de que en la telefonía pase lo mismo, porque lo que pasó así es que no hubo incentivo a la inversión privada y el Estado, porque acá no hay magia, digamos, o lo hacen los privados o lo hace el Estado, pero alguien debe hacerlo. El problema es o da los incentivos el Estado para que los hagan los privados o toma esa responsabilidad y lo hace. ¿Puede el Estado tomar esta responsabilidad? Porque ARSAT maneja un presupuesto de 4.700 millones de pesos. La verdad es que podría hacerlo. En telecomunicaciones no importa tanto que el inversor, que el prestador sea público o privado, importa que haga inversiones inteligentes o tontas. Entonces, el problema que estamos teniendo, lo comentábamos antes de entrar, es que estamos comprando teléfonos inteligentes cada vez más para ser usados en redes tontas, que no bancan esa inteligencia. Tanto es así que antes de la elección de Francisco, en Argentina en telecomunicaciones ya habíamos hecho un milagro de la transubstanciación, ¿no? Para los que les gusta... ¿A qué te referís con el milagro? El milagro es que habíamos transformado la telefonía móvil en telefonía fija. Porque si te movés, perdiste. Entonces, aún más, me parece que van a cambiar las marcas, ¿no? Porque personal se va a llamar solitario, porque muchas veces te quedás hablando solo, ¿no? Claro, se va a llamar confuso porque te parece que tus parientes hablan desde adentro de un hueco, de una tumba. Está para un stand-up. Sí, y Movistar, a efectos de adiestrar al usuario para saber cómo comunicarse, se va a llamar Quietostar. Quédate quieto porque si no se te corta, ¿no? Pero, a ver, pero ya, o sea, no va a ser como la energía que se va a cortar, porque por ese caminito, por esas 50 manos, siempre va a haber comunicación. Pero lo que vamos a tener son mucho entrar, digamos. 18 llamadas cortadas, que el servicio ya está mal, ya está funcionando mal. Ya tenemos un acceso a datos móviles de tercer mundo, ¿no? Ya nos estamos yendo al demonio. Lo que pasa es que en comunicaciones, como vos no tenés esa cosa física de que se apagan las cosas, como no constatás cómo se vive en otros países, algo que viajes mucho, etcétera, pero no es el momento, pero entonces no se nota que ya estamos mal. Efectivamente hemos tomado un lustro de retraso en telecomunicaciones como mínimo, desde el punto de vista tecnológico y de servicio. Enrique, esta imagen que yo hacía, ¿la otra autopista está entonces? ¿Cómo se llega a ella para ampliar, salir de esto que decía del atraso? Bueno, básicamente lo que hay que hacer es licitar o otorgar con algún mecanismo más espectro y que se pueda desplazar de alguna forma parte de ese tráfico. Es como si hiciéramos una autopista paralela o que ampliáramos los carriles y poder de alguna forma llevar ese tráfico hacia allí. Tampoco es tan inmediato. Hay disponibilidad en lo que se llama el 3G, corregime si te digo una barbaridad. ¿En esa frecuencia se llamaría así? Hay varios, o sea, 1G, 2G, 3G, 4G son diferentes etapas de evoluciones. El 1G era primera generación, el teléfono que llamabas, después el 2G introduciste datos, el 3G navegás por internet, pero lento, y el 4G ya navegás rápido. Serían las diferentes etapas. Ese 4G nosotros no llegamos. No estamos en 4G, estamos con un 3G clueco, ¿no? Con ortopedia, ¿no? Exactamente. Pero el problema es que sí tenemos bandas de frecuencias. O sea, estos caminos del aire están reservados. No importa, pero hay un ancho de banda en 1700, en 2100, en 700 hay como para multiplicar por 2 o por 3 los caminos del aire que se están utilizando para las telecomunicaciones. Pero hay que decirlo ya. Ya lo hizo Brasil, ya lo licitó Colombia, ya lo previó Perú, ya lo hizo Chile. No hablo de Dinamarca o de Hong Kong. Todos nuestros vecinos, los más representativos, ya lo han hecho. Y lo hicieron, lo pensaron y en algunos casos lo licitaron y lo están construyendo. Sí, ¿no? y algunos ya están dando el servicio. Y algunos ya están dando el servicio. ¿Y nosotros? Y nosotros todavía ni licitamos. O sea que... Porque seguimos en la definición porque vos hacías referencia. En septiembre se dijo que aquello que estaba a la expectativa de que se licite lo que devolvían por su fusión, por lo que has fijado seguramente defensa de la competencia con buen criterio. Pero eso no se licitó. Y apareció en diciembre la presidenta prometiendo que en marzo iba a haber una nueva prestadora de celulares
que iba a ser estatal y que se iba a llamar Librear en marzo, digamos, estamos en abril. Sí. Igual, digamos, un atraso no sería grave, digo, pero ¿hay constancia de que se avanzó algo en eso?